Buenas noches, ¿cómo les va a todos? Le damos la bienvenida a otro nuevo programa de Infinito. Todos tenemos una voz, con la conducción de quien les habla, Leo Escobar, con mi esposa Marieta Tati, y en la producción general, Eduardo Escobar. Hoy con una invitada también de lujo, ¿no? Este mes fue muy bueno en cuanto a las personas que vinieron a compartir su conocimiento y nos acompaña hoy la licenciada en psicopedagogía, Susana Aguirre. Ella hace evaluaciones y tratamientos neurocognitivos del desarrollo, también evaluaciones A2 y A10. Correcto. Exactamente. Así que el tema a tratar hoy es justamente su especialidad, ¿no? Que son evaluaciones en el autismo. Así que le damos la bienvenida a los que se están sumando, a los que se van a sumar durante la transmisión y a aquellos que van a ver las grabaciones de los videos. Tema muy interesante, de mucho contenido, así que Mucho para hablar, mucho ¿no? para hablar. Así que Susana, bienvenida. Gracias. Por tu tiempo y por estar con nosotros hoy acá. Un placer y bueno, gracias por la invitación. Siempre nos encontramos Sí. en este mes, ¿sí? Así que está bueno no solamente visibilizar el tema del autismo, sino también dar información sumamente importante para las familias, ¿no? Exactamente, muy importante. Bien, arranquemos esto de hablar sobre las evaluaciones. Nosotros arrancamos el mes hablando de autismo, ya no desde la definición, ¿sí? Que esto ya claramente con tantos años de visibilizar, ya mucha gente sabe de qué se trata el autismo y Sí. porque en las redes sociales, en los canales de televisión se habla mucho. Nosotros le estábamos pidiendo a los profesionales que nos acompañaron este mes especial, ¿no? Porque es el mes del autismo. Sí. Y hablamos del otro lado del autismo, de lo que no se ve, de lo que no se habla tanto. Habíamos hablado sobre la parte neurológica, ¿no? Habíamos compartido con la doctora Luz aquellas patologías o aquellas herramientas que también ella usaba, digamos, en cuanto a tratamiento. Angie nos había hablado desde su rol de estimuladora temprana de la importancia de los controles tempranos, de la importancia de hacer las visitas médicas a tiempo. Y bueno, y hoy nos toca algo muy lindo que a nosotros como papás de Renata, que tiene autismo ya diagnosticada hace 6 años, nos va a servir un montón porque charlábamos antes de comenzar el programa, ¿no? Sobre esto que vos nos compartías, ¿no? De cómo vas a hacer tus evaluaciones, cómo te reunís con la familia. Nosotros estábamos como, yo nunca supe eso. O ya no nos O acordamos ya no tanto. nos acordamos tanto, entonces me parece que va a ser muy productivo y muy bueno, de mucho provecho para la gente que nos va a Claro, compartir. lo que hablaba con los papás, ¿no? En esto de que la mayoría de las veces, no siempre, pero en la mayoría de las veces, bueno, los papás vienen, sacan un turno para una evaluación. Muchas veces, bueno, coordinamos un día, los papás vienen y en la mayoría de los casos no tienen información de a qué se refiere esta evaluación. ¿Sí? Claro. Fui al neurólogo y me dijo que sospecha o no tienen claro, entonces bueno, necesitamos esta evaluación, ¿no? Entonces, eh, me parece que es sumamente importante tener un tiempo en esta entrevista, más allá de la evaluación concreta por la Claro. cual me contratan, ¿no? Para Sí. tomarla, sino también pensar que el niño no es solo, sino que es en función de su familia. Entonces a mí siempre me gusta conversar con los papás, tener una entrevista, que a veces escapa, no está incluida, digamos, ¿no? Pero que también es insumo para, como yo siempre le digo a los papás, para que la evaluación va a determinar dónde estamos parados, ¿sí? Bien. Porque de eso se trata, ¿no? Sí. Para Sí, saber, sí. a ver, estamos parados acá y qué hacemos. Porque a veces uno, bueno, a veces por el desconocimiento se encuentra con un amigo y bueno, necesita psicóloga, necesita terapia ocupacional, tiene que ir a estimulación Sí. temprana Claro. y la kinesióloga también es importante. Y de pronto no es importante para el niño, o por lo menos en ese En momento. ese momento. Por eso que es sumamente importante en las evaluaciones que yo hago principalmente en esto del ADOS y el ADIR, ¿no? En poder saber por qué, porque yo tengo que pensar juntos con el papá, Claro.
que si está el diagnóstico o si ese niño está dentro del espectro, bueno, tenemos que pensar juntos cómo seguimos, ¿no? Claro, claro. Bien, nos decía Ati en la entrevista anterior que estábamos hablando, esto de el rol importante que juega la familia en cuanto a las consultas médicas, digamos, y cuando uno lo lleva a terapia, digamos, o a una consulta con la psicóloga, psicopedagoga, eso. Y esto que vos decís es cierto, porque nosotros cuando íbamos, a los primeros momentos, digamos, cuando arrancábamos caminando en el proceso de diagnóstico de Renata, Renata entraba y nosotros nos quedábamos fuera. Y después, como que escuchábamos que Renata lloraba y nosotros decíamos, ¿qué estará pasando? Y después como que Marieta Tita, ella es la que pregunta, ¿no? Y iba con el profesional y decía, y pasaba esto que vos decís, nos encontrábamos con un profesional que se sentaba y conversaba con el papá y era bueno, porque nosotros en el ambiente, en nuestra comunidad, nos cruzamos con algunas familias, por ejemplo, que nos preguntan cosas con respecto al autismo y me dice, pero yo cuando le llevé a tal lado, a mí no me dijeron eso. Y, y Marieta aquí en esto es muy puntual, pero vos preguntás, vos te sentás y le contás al profesional cómo es la vida de tu niño, digamos, en ese momento. Y está bueno esto que vos compartís para la gente que está escuchando, justamente para esto, para una apertura, digamos, Sí. y que de ahí ustedes puedan como encaminarse en cuanto o a dirigirse, digamos, al objetivo que es si hay o no algo que informar en el proceso de la evaluación, digamos. Claro, a ver, las evaluaciones son muy importantes. Exacto. En esto que yo les comentaba, en esto de saber dónde estamos parados, más allá de, por ejemplo, en el caso de las evaluaciones neurocognitivas, donde, bueno, más allá de un coeficiente intelectual, sí, tenemos que armar un perfil de fortalezas y desafíos, ¿no? Porque el niño no es solamente el cerebro o el cuerpo, o sea, no está desmembrado, es Claro. un todo, es integral y es en función también de su familia. Si un niño no funciona solo. Claro. Entonces, qué importante es que los papás también habiliten esto. Sí, bueno, la verdad que me interesa esta evaluación porque sí tengo dudas, creo que hay algo que no está funcionando. Bueno, seguramente ustedes lo han pensado y seguramente muchas veces no fueron respondidos, ¿no? Sí, Sí. y aparte entender esto de que ese niño no vive solo, vive en un contexto y el contexto es muy importante. Nosotros lo hablábamos con su seño de primer grado, me acuerdo, que ella nos preguntaba, o también con Luciana mucho de preguntar, por ejemplo, algo muy tonto, tiene que dormir sola, por ejemplo, y Luciana decía, pero ella tiene cama, y yo... no, o sea, todavía no tenía una camita para ella sola. Entonces, entender el contexto familiar, de escuela también, de dónde asiste, puede ser un club o lo que sea, todo eso influye porque todo eso rodea al niño, o sea, el niño no está solito. No, por supuesto. Y en esto de lo que vos decías, Marieta, a ti me pasa siempre, porque bueno, yo soy de ir a las escuelas, ¿no? Y entonces por ahí en esto de los procesos de inclusión, bueno, qué importante es poder conversar con la seño, Claro. con el equipo que acompaña, pero no posicionada desde el saber, sino en el poder compartir, Sí. en poder dar sugerencias y que el intercambio sea rico, porque el único que se beneficia es el niño. El niño, exacto. Entonces, no es porque está en un proceso o es aceptado porque estamos en un proceso, porque hay una ley de inclusión, sino que realmente esta inclusión tiene que favorecer para que ese niño pueda ser autónomo, que Claro. pueda aprender. Y De bueno, eso se trata la inclusión real, digamos, que el niño obtenga todas las herramientas necesarias para poder desempeñarse, digamos, con otros, con otros, ¿m? con sus pares también, Con ¿no? sus pares, con sus pares. Exacto. Y bueno, y en esto de las evaluaciones, justamente se trata de eso, digamos, ¿no? Muchas veces los desafíos de los niños que están dentro del espectro, hay dificultades para poder comunicarse, interactuar, estar con otros pares, porque muchas veces sí, en el contexto familiar, que es ya por imitación, ¿no? Sí. Respondemos a mamá y a papá, pero ¿qué pasa? Que no nos podemos ir al cine, no podemos ir al supermercado, y el niño no vive solo, no vive dentro de una burbuja, a la plaza. Nosotros tenemos que ir acompañando a la familia, por eso digo,
las evaluaciones no es solamente recibir a la persona, o porque bueno, a veces viene un adolescente, Sí, sino también acompañar a esa familia, porque por algo están consultando, ¿sí? exactamente. Esto que vos decís me viene bien porque la pregunta hacia donde vos me dirigís era eso, digamos, si los objetivos principales de la consulta dentro de tu especialidad son eso que vos venís marcando, ¿no? La comunicación, el juego, la conducta, la sociabilización. Si eso siempre tiene que estar como de la mano de ir todo, digamos, si alguno falta o tiene dos o tres y otro falta, es un indicio, vamos por ese lado. Bueno, a ver, el hablar del desarrollo es Sí, un tema, bueno, Angie un poco seguramente estuvo explicando. Hay veces que dentro del desarrollo hay señales de alerta, que le decimos banderas de rojas, las rocas. ¿sí? Que por lo general lo ve los pediatras, ¿sí? El primer acercamiento lo ve el pediatra. Indicadores simples como no mira, ¿sí? A los ojos, no responde a su nombre, no quiere que lo toquen, no quiere acostarse, no quiere que le ponga la sabanita. O sea, hay un montón de cosas que van viendo los pediatras, no quiere comer, come solamente pollo o solamente fideo. Claro. Entonces, los niños van mostrando y los papás van comunicando cuáles son los indicadores que van viendo, ¿no? Y por lo general el pediatra es el que pesquisa, hace una pesquisa. Claro. Ese es un tipo de evaluación que se le hacen en los centros de salud, lo hacen los pediatras, Sí. también tienen técnicas para pesquisar los neurólogos, los psiquiatras. Sí. O sea, la parte médica, ellos tienen manera de pesquisar. ¿Qué es pesquisar? Es buscar conductas o indicadores que podrían estar implicados o que podríamos tener en cuenta para pensar que ese niño puede tener algún patrón, Sí. ¿sí? O falta de interacción, falta de lenguaje, Y y bueno, en estas evaluaciones, si un niño va por sospecha de autismo, por ejemplo, sí. puede salir que tiene otro diagnóstico, ya sea asociado o como que tiene conductas parecidas, pero no es autismo. O sea, se puede Claro, ver ahí. En el proceso, digamos, se puede descubrir. Se puede descubrir. Muchos papás también consultan porque, bueno, por ahí también tienen, por eso digo qué importante que es conversar con la familia, porque a veces vienen porque le manda un médico a una evaluación de autismo, y entonces en esto de la conversación ahí aparecen como indicadores, por ejemplo, en desafíos, no, por ejemplo, responde al nombre, Claro. mira a las personas, eh, juega con otros niños, pero por ejemplo no desarrolló el lenguaje, ¿sí? O no se entiende, o tiene berrinche. Entonces por ahí eso nos da la pauta de que quizás a lo mejor está el niño frente a otro diagnóstico, ¿sí? Claro. Otro, no diagnóstico, sino como son desafíos, ¿sí? Y la misma persona que tiene autismo también puede tener comorbilidad. ¿Qué quiere decir eso? Que puede tener otro diagnóstico asociado, trastorno de déficit de atención con hiperactividad. Hay muchos niños que han sido diagnosticados con autismo y que después desarrollaron epilepsia. Sí. Re- Como Renata, digamos. Exacto, entonces, bueno, porque todo tiene que ver con la parte genética, el desarrollo se da en un contexto, ¿no? Sí. Y bueno, a partir de ahí se hacen las evaluaciones. Bien, es decir, porque eso también va para las familias que nos están viendo y que van a ver, porque a veces la familia cuando le hablamos de evaluaciones ya te despierta un miedo, ¿no? Hay una alarma, hay como una sensación así muy rara. No siempre va a ser autismo, ¿eh? O sea, No siempre. las evaluaciones que hace Susana Aguirre o alguien que se dedica a hacer evaluaciones de derivados, no se va a centrar solo en el autismo, porque en el proceso puede salir, mira, no, me parece que no es por acá, capaz que tu hijo tiene, no sé, déficit del lenguaje, y es algo que por ahí se puede corregir o no, digamos, depende del especialista. Claro. Y ese es el mensaje, digamos, en este momento que por ahí le decimos a los padres que cuando tengamos que hacer una evaluación, vayamos, digamos, con toda la información y la importancia de no omitir ningún detalle. Exacto. Yo siempre le digo por ahí a los papás, anotar, ir anotando, tener un registro de aquellas cuestiones que están apareciendo, que
que les llama la atención, porque los padres son los primeros que detectan, Sí. ¿sí? Son los primeros, Los algo primeros pasa, algo terapeutas. no pasa. Los primeros terapeutas decíamos Sí. nosotros antes, pero es verdad, porque la información que tienen ustedes es sumamente importante, por eso decía yo, ¿no? La entrevista tiene que ser con el papá, sacar datos, ¿no?, del desarrollo vital, de toda su historia, y también a veces ver si no hay algún familiar que también tenga alguna dificultad o que haya tenido una dificultad en el desarrollo, ¿sí? Porque esto por ahí se maneja en una franja del desarrollo, ¿no? Y que tiene que ver con lo genético, ¿sí? Entonces, bueno, digo, una vez que hace una pesquisa, el neurólogo, el psiquiatra o otro tipo de evaluaciones y donde requiere de ¿por qué por ahí yo llego o me mandan las evaluaciones? Primero quiero decir que el ADIR es una entrevista que se hace exclusivamente a los padres, ¿sí? No participa el niño. Ah, perfecto. Es una entrevista estructurada que yo trato de hacerla lo más cómoda posible porque Tome dura nota. entre 2 horas y 3. Ah, no, pues. Entonces, ¿Hay que llevar mate? tienen, exactamente, sí, Llevamos vienen mates. con los papás con el mate, por ahí tomamos un café, pero bueno, 3 horas hay que estar contestando un montón de preguntas. Hay veces que los papás, bueno, sí, depende de la edad de su niño, viene a consultar por un niño, no sé, de 10, 12 años, tiene que hacer como un recuerdo del Claro. embarazo y todo lo demás. Entonces, bueno, de eso se trata, digamos. Es una entrevista sumamente rica porque también además se coteja y se compara con los resultados después de la evaluación del niño. Ah, bien. Por eso es tan importante hacer las dos entrevistas, ¿sí? Porque por ahí los Claro. papás por ahí dicen o comentan o marcan situaciones particulares que hacen al desarrollo, que hacen a estas banderas rojas, pero que después a veces no la vemos todas en el niño. Entonces, bueno, está bueno para ahí cotejar, ¿no? Y en esto, cuando vos te reunís con los papás, Ujú. previamente, ¿no?, a la evaluación o entrevista con el niño, después de ahí, si Marieta, a ti fueron a verle a Susana, nosotros de ahí como papás, ¿tenemos algunas indicaciones o alguna manera, o es necesario preparar al niño para la evaluación? O sea, ¿hay algo que nosotros tengamos que hacer previo a que el niño vaya? Y va a depender de cada niño Ah, bien. o adolescente, ¿sí? Hay veces que, por ejemplo, en niños que son más pequeños, pero que entienden por ahí la dinámica, o esto vamos a la plaza, entonces, bueno, yo siempre les sugiero a los papás que conversen, que le digan que van a venir a una instancia de juego con Susi. Hay veces que los niños han pasado por diferentes situaciones por ahí desagradables, entonces ven un ambo y empiezan a gritar, Sí. se asustan, entonces bueno, yo pregunto todo eso a los papás porque también yo me tengo que preparar para recibirlo, no es solamente que lo recibo, entonces si él, no sé, no le gustan los olores o no voy a poner saumerio en mi consultorio por más que sea, está, los Claro. perfumes, los sonidos, las luces, tengo que preparar el ambiente porque helados principalmente, que es la evaluación hacia la persona, es como una foto, es una instantánea, es un momento particular, no la puedo modificar, ¿sí? Entonces yo tengo que la persona que se va a evaluar esté en las mejores condiciones. Entonces, si el nene está resfriado, tiene fiebre, yo siempre le digo a los papás, si no está bien, que no venga, lo reprogramamos. Porque esto es una foto puntual. Yo valoro o, digamos, le doy un puntaje a lo que veo en ese momento, ¿sí? Entonces, bueno, Qué interesante eso. es- Qué buena información para sí. los que nos están viendo y nos están escuchando. Bueno, por eso que es una evaluación que no hacen todos los profesionales y eso está bueno también decir que uno para hacer estas evaluaciones de ADIR y de ADOS hay que certificarse porque es una evaluación internacionalmente, es una evaluación que se utiliza internacionalmente, el personal tiene que estar certificado, nosotros tenemos una constancia, estamos en una red donde se consultan y saben qué profesionales están certificados justamente porque requiere una preparación, es todo una inversión que uno Por hace supuesto.
Y bueno, principalmente helados, nosotros no es, o sea, es una evaluación estructurada como una instancia de juego que se tiene en cuenta, en algunos momentos se toma en cuenta la edad, pero por lo general se tiene en cuenta el nivel de lenguaje. Me quedo con esto que vos decís de que, a ver, hay que estar certificado, o sea, no es nomás hacer la evaluación. No es un No es un cursito. cursito. Sí, Perfecto. eso iba a A preguntar. ver, nosotros, papás y los papás que nos están viendo, nosotros eso podemos ver en algún lugar si nosotros tenemos que elegir el profesional. Ujú. O sea, hay alguna información que nosotros... Claro, es una Sí. página Exacto. justamente donde digamos, el grupo de profesionales que nuclea, digamos, a Exacto. las personas certificadas. Estamos en una red, digamos, ¿no? En evaluaciones de autismo, que es a Perfecto. nivel internacional. Ah, buenísimo. Entonces, bueno, hay profesionales que pueden formarse en entrevistas solamente a padres, que se llama LADIR, y Sí. si no, helados, o los dos. O los dos juntos. Sí. Ah, perfecto. Y la evaluación de hados no es una evaluación que se utiliza cualquier juguete. Es una batería que ya uno la compra, digamos, una batería específica. Son juegos específicos que no los conseguimos, Bien. no son del Está bueno, consultorio. está bueno porque, por ejemplo, no sé, uno está navegando en Instagram o en internet Sí, sí, y sí. te aparecen, vendo manual Sí. de... Es que aparece mucho, por Sí. eso Mucho. me quedó... Claro, mucho. sí, sí. Y hay mucha gente que puede caer en eso. Por supuesto. Así que bueno, papás, sí, sigamos el consejo Sí. de la licenciada, no compramos nada, No. verificamos. Sí, digo, está bueno y yo, bueno, trabajo en red con muchos colegas eh, del interior que me mandan pacientes para evaluar, ¿sí? Bueno, ahora por ahí estas colegas, psicopedagogas, psicólogas, que quieren hacer, bueno, yo las oriento en qué lugares, con qué profesionales certificarse, porque nosotros recibimos la evaluación, digamos, en esto del proceso, ¿no?, de evaluación, es de una de las autoras que hizo un módulo, por ejemplo. Entonces, bueno, tiene todo un trabajo atrás que requiere que realmente las personas estén certificadas, ¿sí? Y los profesionales, Susi, como vos, que están certificados, ¿reciben pacientes de profesionales específicos o cualquier paciente te puede contactar y decir, mira, tengo esta situación, se Sí. contacta con vos? Sí, inclusive hay veces que colegas me preguntan porque, bueno, quieren orientar a esa familia. Por eso digo que importante es pesquisar también, Eso, ¿sí? claro. Inclusive hay una página que es de autismo, que uno que entra y de acuerdo a la edad y al nivel de lenguaje, tienen formularios que uno completa y automáticamente sale, digamos, si tiene una señal de alerta, digamos, ¿no? También. Es que yo hice... ¿Hiciste vos? Yo Sí, hice, sí. yo hice de Panacea, por Panacea. ejemplo, Ujú. antes de tener o sea, yo hice eso antes de saber todo lo que pasaba. Ujú. Y ahí fue que empezamos a... Exacto, o sea, fíjate qué importante, Empezó. es importante eso, digo, ¿no? Porque, bueno, no es fácil, por ahí que, bueno, uno va a la consulta porque bueno, tiene alguna duda, una pregunta, algo Eso. no le cierra, y está bueno que se haga esa explicación a los papás, ¿sí? Porque, vuelvo a repetirlo, el niño no es solo, es con su familia. Claro, eso es importante, esto que decía Marieta a ti, de por ahí, si uno, igual en esto yo siempre digo que hay que ser cautos de donde uno saca la información, pero en este caso, bueno, hay páginas que están reconocidas, ¿no?, como Panacea y otras donde uno puede sacar información, por lo menos para tener la base de cómo yo ir a sentarme del lugar con el profesional, porque a veces yo puedo ir y puedo empezar a hablar y al final no decir nada tampoco, ¿no? Sí. Y eso es importante. El camino Tener correcto, una guía, digamos. el camino correcto siempre es primero, en el caso que son niños pequeños, el pediatra. El pediatra. ¿Sí? Es decir, bueno, explicarle al pediatra que lo que está pasando, si averigüé o estoy viendo. Y bueno, y si no, cuando son más grandes, bueno, por ahí ya llegan a la consulta con una psiquiatra o una neuróloga, y entonces, bueno, el neurólogo ve estas señales, estos indicadores, y bueno, digamos, el lado si bien es una evaluación que es estandarizada internacionalmente, está estructurada, tiene una propuesta de abordaje concreta,
que se divide en módulos, o sea, no le tomamos lo mismo, ni los juguetes, ni las propuestas, ni los libros, no son todos lo mismo para todos. Por eso de ahí es importante lo que No te decía. sabías. Por ejemplo, el helados tiene 4 módulos y tiene un módulo inicial que se llama toddler. Bueno, el toddler toma a los niños desde los 12 meses a 30 meses. ¿Sí? Una propuesta de juego donde, bueno, ahí podemos detectar estos indicadores, ¿no? Que tienen que ver con la interacción con otro, cómo es el juego, si hay vocalizaciones o no. Y toda esta información, hoy hablaba con María Tatizo y te decía, porque yo siempre empiezo, ahora me interesa más porque como estamos en esto y conociendo cómo ustedes los profesionales trabajan, todo esto en lo que vos te formás, en lo que se forman los profesionales que trabajan en autismo, ¿no? Sí. Que es lo que nos interpela a nosotros, toda esta información sale de, o está incorporado, digamos, dentro del DSM-5, o sea, desde ahí, Claro, ¿sí? exactamente. Desde ahí tomamos, desde ahí. Exactamente. En Ahí el están. manual del DM5 dice que, bueno, para que cumpla con el diagnóstico de autismo, tiene que tener la presencia de tantos indicadores. Ah, En perfecto. función de eso, uno va viendo. Pero eso es área médica. Eso es área médica, bien, ¿Sí? perfecto. Entonces, también, o sea, yo termino la evaluación y si bien mi evaluación, esa foto puntual, ¿no es cierto? Esa foto instantánea que tomo, Sí. eh, para nosotros es una evaluación de lados y un diagnóstico de lados, no es una evaluación por sí sola válida, ¿sí? O sea, esa evaluación junto con otras evaluaciones neurocognitivas, Sí. del desarrollo, la historia clínica y todo lo demás, es donde el profesional médico, neurólogo, psiquiatra, analizan y es donde ellos son los profesionales idóneos para poner un diagnóstico. ¿Sí? Esa es mi impresión. ¿Sí? No es que yo en la evaluación me sale que es autismo y ya pongo el diagnóstico, Claro. sino que hay que mirar un poco más. ¿Por qué dijimos? Porque no es solamente una cuestión puntual de evaluación, sino que es el contexto. Claro. Y el proceso de evaluación depende del contexto que decía María Tati, digamos, y de lo que vos ya con tu experiencia puedes observar del niño o de la persona. Puede ser un proceso largo o puede ser que vos en poco tiempo te des cuenta, digamos, que hay como banderitas rojas, ¿no? Como se dice, indicadores altos de cualquier tipo de condición. ¿En qué tipo de evaluación? De autismo, digamos, preferentemente. Sí, bueno, si hablo de evaluación de lados es en una sesión. En una sesión. 45 a 60 minutos. Eso. Yo ahí hago, una vez que yo hago esa evaluación, que presento, nosotros lo llamamos como presiones, ¿no? Porque Sí. son diferentes propuestas que se le ofrece a los niños o a los adolescentes y bueno, después tiene un protocolo que hay que seguir, hay que puntuar inmediatamente después que se retira la persona y eso es en una sesión. Ah, perfecto, ¿Sí? que yo eso no sabía. En esto de la evaluación de ADO, ¿sí? Después hay otro tipo de evaluaciones dependiendo de lo que se quiere saber. Muchas veces tengo evaluaciones de ADOS y neurocognitivas que por ahí por lo general nos mandan los psiquiatras como para hacer una evaluación más amplia y mayor información porque no podemos detenernos solamente en una. Entonces ahí uno va viendo el proceso y en cada proceso uno va trabajando también con la familia. Y hay una edad, o sea, por ejemplo, Reni que se habrá hecho, yo ahora no me acuerdo exacto, pero a los 2 años y medio más o menos, se habrá hecho, ¿ella puede volver a repetir la evaluación o ya no? Se puede volver a repetir, digamos, ¿sí? Justamente por si hay alguna duda, los papás tienen una sospecha de que por ahí ya no hay esas banderas rojas de antes. Se puede volver a repetir. Por eso que el ADO es una prueba que es muy linda porque tiene como diferentes instancias de evaluación y no es como acotada para un niño, ¿sí? Tengo casos que han venido adolescentes y tengo evaluaciones de adultos, ¿sí? De personas que en el transcurso de su vida fueron teniendo mucho desafío y que bueno, ahora con la visibilización, con un poco más de información, dice, bueno, a ver, estos indicadores yo los tengo, ¿no? Y entonces, bueno, qué importante es poder hacer. Se puede reevaluar.
Hay veces que el puntaje da muy cerca al punto de corte, le decimos nosotros, y entonces, bueno, para tal puntaje está dentro del espectro del autismo, o tal puntaje está dentro del autismo, ¿sí? Y ahí con esa categoría se puede determinar el nivel de apoyo, ¿sí? Esa es la pregunta a la que yo quería llegar Ah, y que está bueno que vos, porque ahí está, mi papá le recibe un mensaje, ¿no? Esto para poner en claro, ¿no? ¿Cuántos tipos de autismos hay? Claro, sí, sí, sí. Que es una pregunta que está bien que la haga la gente, Sí, digamos, ujú. y está bueno poder explicar, digamos, que en realidad son diferentes niveles de apoyo. Son diferentes niveles de apoyo. Eh, en realidad los niveles de apoyo se dan en función de las evaluaciones. Exacto. ¿Sí? Por eso es importante y por eso es lo rico de la evaluación de ADO, es que se toma un módulo correspondiente de acuerdo a la edad y al nivel de, digamos, del lenguaje expresivo que tiene, ¿sí? Ahora, si el niño no habla, también se lo puede evaluar, ¿sí? Sí, siempre es mi duda porque Reni no habla Reni no y habla. en todas las evaluaciones pienso, ¿cómo será que evalúo? Pero en todas, en general, digamos, Claro. ¿cómo será? ¿Lleva más tiempo? ¿Necesita No, más? la propuesta es diferente, Ah. ¿sí? Entonces, por ejemplo, en niños que dicen algunas palabritas o no dicen ninguna palabra, hay actividades y propuestas que no es la demanda del lenguaje, sino, por ejemplo, contacto visual, permitir que que pueda relacionarme, la interacción social, los gestos, las expresiones cuerpo. faciales, el cuerpo, las estereotipias, si pudiera haber, ¿no? Las ecolalias, bueno, toda la parte sensorial, conductas repetitivas, o sea, hay un montón que sería lo que es conducta no verbal, Ah, ¿sí? buenísimo. Se puede evaluar. Entonces, sí hay diferentes tipos de autismo, pero en niveles, digamos. Son niveles, Está sí. perfecto. Es Los para responder niveles, la pregunta. claro, en realidad los niveles de apoyo son lo que realmente los niños necesitan. Hay un nivel de apoyo 1, nivel de apoyo 2, nivel de apoyo 3. Digamos, tiene que ver con aquellos indicadores que salen de las evaluaciones. Pero Entonces, no un tiene que ver niño, con más severo o menos severo, digamos, sino es el apoyo que no, son los necesita. desafíos, Exacto, bien. no es severo. No es más autista ni menos No, no, autista. Claro, no, es un autista con mayor o menor desafíos. Claro, es sobre el funcionamiento, Bien. ¿sí? De mayor funcionamiento o no. Por eso están los apoyos. Cuando más desafíos tiene ese niño, más apoyos que a lo mejor tendrá psicóloga, psicopedagoga, una docente en la inclusión. En cambio, en otros niños a lo mejor tendrá que hacer el trabajo, por ejemplo, con fonoaudiología o simplemente con psicología. Bueno, hay una gran variedad, digamos, ¿no? Pero no, como severidad yo considero que no es adecuado, ¿sí? Son Sí, apoyos. yo pensaba lo mismo. Bien. En tu consulta, por ejemplo, o en el trabajo que vos haces, en una persona que tiene desafíos sensoriales, supongo que el trabajo debe ser más complicado, pero también se puede trabajar, digamos, podemos hacer una evaluación en una persona Claro, que tenga un desafío sí, sensorial exactamente. importante, ¿no? Que no soporte que sea nada, no sé, la luz, el viento, las palabras, las Claro, voces. es condicionar, es lo que yo le condicionar. decía hoy, a veces condicionamos. Por supuesto que yo no evalúo la parte sensorial, pero si la parte sensorial, ¿no? Está presente, es una persona que va a terapia ocupacional, donde tiene estos desafíos, las Claro. conductas, los comportamientos, que requiere de algunas intervenciones, por supuesto que se puede evaluar igual, digamos, ¿no? Sí, viste, uno que ya está trabajando, en tu caso, ya con tu experiencia en el autismo y nosotros como papá, aprendemos a conocer, digamos, viste, la persona que tiene como alguna sensorialidad así como fuerte, digamos, Hipersensibilidad. o hipersensibilidad también de cualquier tipo, ¿no? Sí. Entonces era esa mi pregunta, porque a veces puede surgir que un papá diga, pero ¿y cómo yo le voy a llevar a mi hija si él llora todo el día, grita, no se queda quieto, pega, pelea, no, entonces se puede, digamos. Se puede. Y el mensaje que quiero dar es ese, ¿no? Se puede. Lo que pasa es que, bueno, a veces es difícil para la familia, porque, bueno, tienen que ir a una evaluación donde uno conoce a su hijo, su hija, cómo se desarrolla, y bueno, piensa, mi hijo no va a poder. Y ahí está, digamos. Cuando recién empezamos fue... Claro, no, porque para eso uno se va preparando, digamos, ¿no? Y los niños muestran
así muestren con la conducta, están mostrando algo, porque con la conducta, la conducta también es comunicación. Claro. ¿Sí? Susi, vos, una vez que haces tu evaluación, digamos, ahí termina tu trabajo o vos podés recomendar Eh, estrategias. Bueno, yo ahí entra un poco el quehacer artesanal de cada profesional, ¿sí? A mí, porque es una tarea artesanal esto, y entonces, bueno, por lo general yo le hago una devolución al papá con un informe extenso donde en cada conducta, en cada actividad que tuvo su niño en la evaluación, cómo respondió, cuáles son sus desafíos, también un perfil de, como un traje a medida, digamos, ¿no? Fortaleza, desafíos, pero entonces, por ejemplo, si es un niño que está a nivel inicial o ya está escolarizado, entonces yo hago sugerencias, no solamente a la familia, por escrito, ¿no? Sino sugerencias para la escuela, ¿sí? Porque a mí justamente esto me da un perfil de lo que va necesitando este niño. Entonces, o adolescentes. A veces Claro. yo hablo mucho de niños, pero también tengo adolescentes. Y bueno, esa es la idea, compartir, ¿sí? Entonces, bueno, se hace la devolución a los papás y llevan un informe que lo que yo trato de que sea claro, preciso, y también hago orientaciones, ¿sí? Por supuesto que siempre pongo yo mi informe, queda a criterio médico en conjunto con otras evaluaciones. Entonces, ahí por ahí yo me doy cuenta, hablando con el papá, bueno, más allá de si tendrá el diagnóstico o no, confirmado con el profesional médico, bueno, sería bueno por ahí que comience psicología o psicopedagogía. Bueno, de eso se trata. Está bien. Y yendo, me quiero ir un poquito para la educación, digamos, Bueno. porque seguramente nos ven y nos van a ver. Pero, por ejemplo, para este docente que está empezando, hablemosle a los docentes jóvenes que están comenzando a ejercer su profesión, Sí. ¿Qué señales, digamos, deben tener como signo de alerta para decir, esto tengo que comunicar a la familia y que la familia... hay como ciertas señales que un niño da no sé, en edad escolar, vayamos a la primaria, ¿no? Que es un lugar más estructurado, donde ya pasamos del jardín de hacer lo que queremos a un lugar como más estructurado, donde hay reglas. En el caso de los niños que tienen diagnóstico de autismo, en el nivel inicial ya se ve, ¿sí? No es algo que aparece en la primaria o aparece en la secundaria, es algo que ya viene. Muchas veces no se detecta, eso ya es otra cuestión. Pero, por ejemplo, en el nivel primario, el primer grado, es el mayor desafío que tienen por ahí los niños que necesitan mayor cantidad de apoyo, ¿sí? ¿Por qué? Porque, bueno, quizás no miran a los ojos, a la seño, no quieren que la seño lo toque, por ahí no quieren salir al patio o salen al patio y deambulan, van de un lugar a otro, corren, no se relacionan, por ahí, bueno, tienen otras conductas en la parte sensorial, con el tema de los lápices, bueno, dependiendo de eso hay un montón de cosas, ¿sí? Sí, como para que el docente que esté comenzando justamente eso, ¿no? Porque a lo mejor, como está empezando, y yo creo que en la formación docente falta como incluir mucho esto falta un montón. De enseñar sobre discapacidad, pero no vamos a entrar en esa, ¿no? No vamos a entrar en ese sino tema. Es el mensaje que yo les quiero dar a los docentes que están comenzando. Informarse mucho. Está muy bueno preguntar. Anotar, registrar. Bueno, veo, consulto, yo no soy médico, pero bueno, una colega o por ahí una otra docente, ¿no? Que tenga un niñito. O si el colegio tiene una psicopedagoga. O tiene una psicopedagoga. Entonces, bueno, buscar ayuda, digamos, ¿no? Más allá que por hoy se puede, la información está al alcance de todos, sí. No quedarse y bueno, parece que sino, y tampoco irnos al otro extremo. Claro. Decir eso. Tampoco dar un diagnóstico, porque nos pasó la señora me dijo que es autista y yo, pero viste un neurólogo. O sea, tampoco asustarle a los papás, sino marcarle ciertas cosas de no sé, no quiere, le cuesta mucho volver del recreo, por ejemplo, o se asusta con los ruidos, pero no decirle es autista, porque también
los papás se asustan o al revés se enojan, que es peor porque no actúan sobre ese niño, digamos. No, y aparte tener la responsabilidad, Claro. porque no nos compete, digamos, como docente, no compete entrar en el terreno, primero del área médica, ¿sí? Y en segundo lugar poner un diagnóstico, porque es una etiqueta, digamos. Entonces, el diagnóstico de por sí lo tiene que dar un profesional médico, pero mi tarea como docente es acompañar, ¿sí? Y bienvenido de aquellos docentes que tienen otra mirada, que pueden mirar un poco más de si no se queda quieto, ¿sí? Claro. Porque de eso se trata, ¿sí? Sí. Entonces, bueno, pedir, bueno, seguramente los papás consultarán con un profesional médico y bueno, se abrirá esa brecha o se comenzará ese camino, ¿no? Pero no porque, bueno, como todo, cuando no sabemos nos podemos equivocar. Claro. Si acá hay una persona que siente, que piensa, y entonces no podemos encerrarlo en una presunción, digamos, ¿no? Sí. Sí, porque hacemos daño no solamente al niño, sino al su contexto familiar. Te quiero preguntar, ahora volviendo un poquito a la familia, ¿no? Esto de cuando vos terminás de hacer la evaluación Sí. te quiero preguntar las dos situaciones, ¿no? Ujú. Uno, cuando vos como profesional te diste cuenta, ¿no? Que hay altos indicios, si se quiere, ¿no? Sí. De estar dentro del espectro. Esto del diálogo con la familia, cómo se encara la situación, eh, por ahí si nos podés compartir alguna experiencia, ¿no? De algunos papás, cómo reaccionaron, si entienden, si se enojaron, si se sintieron mal, si pudieron hacer alguna descarga, digamos, delante tuyo, porque a nosotros nos pasó en su momento cuando un profesional nos dio la oportunidad de poder abrirnos y, y nos compartió humanamente lo que estaba pasando, nos sirvió un montón, digamos, y Y sí, la manera de comunicar. ningún Diagnóstico ningún es bueno. diagnóstico cae bien, ¿sí? Pero bueno, yo siempre lo que trato de hablar con los papás es que, bueno, por eso decía yo al principio, ¿no? Las evaluaciones nos ayudan a la familia para saber dónde estamos parados. A partir de ahora, ¿qué tenemos que hacer? Justamente el profesional médico es la persona idónea para poder poner el diagnóstico y hacer esta devolución, ¿sí? Pero bueno, como yo ya tuve anteriormente una entrevista con los papás saben qué voy a evaluar, para qué voy a evaluar y ellos están de acuerdo en esta evaluación. Entonces uno como que va a ir trabajando estas cuestiones de la emoción, ¿no? Claro. De qué va a hacer, qué va a responder, será, no será autista. Bueno, entonces uno va trabajando eso y bueno, y después cuando se recibe el diagnóstico no debe ser fácil, hay papás que niegan el diagnóstico, pero que después, bueno, en determinado tiempo retoman o vuelven El Leo. porque se dan cuenta de que realmente, bueno, responde uno mal, porque es que a veces para la familia su hijo no es autista. Sí. O las características o los indicadores que presentan no corresponden para lo que cada familia considera. Entonces, Claro. es todo un trabajo que hay que hacer con la familia. Tanto como para derivar como para poder recibirlo. Esa es mi otra pregunta. Vos terminaste tu evaluación y él va con el médico que solicitó. ¿Ellos tienen que volver con vos o eso depende ya de las terapias o de las derivaciones que haga el médico solicitante? Yo siempre soy sincera con los papás. Yo tomo la evaluación de A2. Después, si ellos consideran, por el caso que por ejemplo yo ponga sugerencia psicopedagogía, y ellos consideran que les gustaría que su hijo continúe conmigo el tratamiento, no hay ningún problema. Pero yo dejo la sugerencia, le explico lo que necesita y ellos después verán con los profesionales, ¿sí? Siempre les llevo a la doctora o les llevo a la psiquiatra y que ellos me digan. Y después, bueno, hay veces que vuelven, pero eso no es una condición sine qua non, digamos, tengo que tomar y quedan conmigo. No, yo le doy esa libertad a los papás, porque también tiene que ver con
si tienen obra social, si pueden costear las terapias en función de las necesidades de su hijo. Entonces, bueno, siempre se deja por escrito la Se deja por sugerencia. escrito. Y cuando Marita a ti y Leo le llevan a Renata y va a comenzar con Susi, ¿no? Y ya tenemos todo, ya pasamos por la evaluación, sabemos lo que está pasando. Y acá entra la pregunta desde tu profesión. ¿Qué tan complicado? No sé si es la palabra, pero es un trabajo harto. Ahí vamos a armar un plan estratégico de tu profesión, de la Sí. psicopedagogía, Se para arma trabajar. un plan, un traje a medida, como decimos nosotros. Es un Es trabajo minucioso. artesanal, es pensar cada objetivo para ese niño particular, no para otro. Claro. No es un objetivo general, es específico. ¿Qué voy a trabajar? Y en esto trabajamos con la familia. O sea, si yo, a ver, si la dificultad está en poder sostener la mirada o buscar estrategias para que el niño se pueda comunicar, y lo trabajamos con la familia, objetivos para trabajar en casa y otros objetivos terapéuticos, y ahí lo vamos repensando también, digamos. No es que solamente yo digo, bueno, vamos a trabajar de esa manera. Por eso es importante en los niños que tienen mucho desafío trabajar de manera con otros profesionales, trabajo en red, ¿sí? Sí. ¿Podés hablar de eso, por favor, de la importancia de trabajar en Sí, equipo? el trabajo en Porque equipo es algo súper importante y que no logramos. Bueno, sí. nosotros este año, desde el año pasado sí, pero eso nos marcó muchísimo a nosotros, el Sí. tener que, por favor, trabajen en equipo. Sí. Algunos, los profesionales externos de Rani estaban muy predispuestos, pero a veces el set, por ejemplo, o las escuelas no están tan abiertas, pero es súper importante Súper. eso. Bueno, Hace pero la diferencia. hay que intervenir, digamos, ¿sí? Las instituciones, por lo general, yo no tengo digamos, otra situación particular de mis pacientes donde yo voy a la escuela, soy bien recibida. Y trabajamos con objetivos así como les explico, Sí. digamos, ¿no? Y yo trato de trabajar de manera conjunta con la seño, o sea, un apoyo para la seño, para que la seño pueda decir, bueno, mira, no sé esto, bueno, para eso estamos el equipo profesionales. Entonces, trabajar en equipo no quiere decir que me tengo que ir a un centro específico que estén todos juntos. Claro. El A trabajo eso- en red es trabajo en red Y interprofesional. para los mismos objetivos. Para tener objetivos claros para dónde vamos a trabajar. Entonces yo por ahí trabajo con la neuróloga, digo, trabajo en red, pero no quiere decir que yo estoy sentada al lado de ella. Claro. Claro. ¿Está? Sino que podemos hacer una videollamada, nos podemos encontrar un día para poder conversar. Por lo general, cuando trabajamos en red, hacemos una reunión con los papás, vamos replanteando los objetivos, esto nos ayuda, esto todavía tenemos muchas dificultades y bueno, y lo vamos repensando juntos. Claro, es importante porque esto que dice María Tetí, que está bueno que la gente nos esté escuchando, porque nosotros cuando Renata comenzó a escolarizarse, ¿no? Volvemos para atrás como para el jardín. Yo me acuerdo que el primer jardín donde fuimos, que nos recibieron increíble, fue un trabajo muy lindo porque las dos docentes que le tocaron a Renata en su momento preguntaban, una ya tenía experiencia, ¿no? Con trabajo con personas con TEA, con autismo, y la docente que siguió al año siguiente empezó a consultar y preguntó, pero nos ha tocado el centro terapéutico anterior a Renata, digamos, que no había forma, o sea, para nosotros los papás es importante el trabajo, digamos, interdisciplinario, o sea, yo necesito, o sea, los papás y el equipo terapéutico que tiene mi hija, digamos, conocen al niño y nosotros necesitamos que trabajar en conjunto porque si no estamos remando uno para un lado y el otro para el otro lado y quedamos ahí como Sí. dando Bueno, vueltas, digamos. es una triada, Sí, ¿sí? Es una triada. Familia, escuela y profesionales. Porque funciona así, digamos, ¿no? Entonces, yo le digo, si yo no me voy a la escuela y dejo las sugerencias para que la seño las pueda implementar, me comunico, un mensajito WhatsApp, le digo, mire señor, yo estoy trabajando de esta manera, le gusta, podemos hacer material, si tiene una MAI, que pueda no hacer el acompañamiento sentado al lado como claro. otra terapeuta, sino justamente que pueda estar al lado de la señora y decir, bueno, ¿qué te falta? ¿Qué quieres trabajar?
pero para eso hay que generar un vínculo también. El trabajo en inclusión no es un trabajo fácil, Sí. es un trabajo que también tiene muchas barreras, pero bueno, uno cuando tiene un objetivo claro es intentar para que la institución pueda abrir sus puertas a la inclusión, que no es abrir las puertas de la institución. Claro. Ahí me preguntan, y esto que vos le preguntaste a María Tetí sobre si Renata se puede hacer una evaluación nuevamente, es si es necesario hacer reevaluaciones temporales. O sea, no sé, me evalué hoy, de acá a cierto tiempo la persona tiene que volver o puede volver, no En sé. realidad siempre digamos, se solicita una reevaluación, por lo general lo solicitan por ahí los neurólogos o los psiquiatras, cuando hay ciertos patrones de conductas o comportamientos que eran restringidos y que ahora no están, ¿sí? Entonces, como ciertos indicadores que en un momento están presentes y que ahora no están, y que eso es más funcional esa persona, que no se ven otros desafíos, entonces, bueno, ¿qué pasa? Digamos, ¿no? Entonces está mejorando en estas cuestiones, entonces sí se puede reevaluar. Y ahí ¿Sí? cambiaría, puede ser para cambiar el nivel de apoyo, por ejemplo. Claro, exactamente. Ah, ¿Sí? genial. Muchas veces por ahí los niños, digamos, con desafíos en el lenguaje y que tienen ciertos comportamientos, a ver, comportamientos como no estereotipados, pero ni tampoco sensoriales, pero bueno, deambulan, se ponen abajo de la mesa, tienen problemas de conducta, no tienen lenguaje. Y entonces, bueno, por ahí hay que evaluar porque yo siempre digo, ¿no? Hay una línea muy delgada entre los diagnósticos, ¿sí? Porque muchos diagnósticos comparten esa parte del desarrollo, Por ahí venía mi una pregunta, línea mi siguiente, muy está buena. delgada, por eso es que uno tiene que agudizar la mirada, digamos, ¿no? Sí. Tampoco encasillarse porque, bueno, no es estático. Claro, te ¿Sí? puedes encontrar con otra cosa, digamos, Con otra cosa. o con dos cosas, o con tres O cosas, con tres claro. cosas, sí, sí. A Sí. mí bueno, no sé si puedo compartir. Sí. A mí me pasó el año pasado que vino una familia para evaluar a su hijo del medio, digamos, 10 años, que tenía un trastorno de déficit de atención e hiperactividad, recibía medicación, pero bueno, seguían apareciendo otros patrones, entonces bueno, la neuróloga en ese caso, a saber si había hecho una evaluación en Buenos Aires, sugirió una evaluación de A2. Y bueno, vino esta familia, le hicimos la evaluación y el niño estaba dentro del espectro, digamos, entonces bueno, tiene dos diagnósticos, Tiene dos digamos. diagnósticos. Entonces, bueno, también el equipo terapéutico tiene que sentarse en esos casos y repensar qué objetivos, porque bueno, hay varias áreas del desarrollo donde hay que trabajar, ¿sí? La conducta, el contexto, la comunicación. Y la edad tiene mucho que ver también, ¿no? ¿La edad en qué sentido? En cuanto a los objetivos a trabajar, digamos, o por ejemplo, o a los desafíos que tiene, porque no es lo mismo un problema de conducta, si se quiere, de un Sí. niño de 4 a 6 años, ya un niño de 10 12 o adolescente. Claro. O sea, ustedes tienen que ver todo eso. Tenemos digamos, que tener en cuenta el desarrollo de esa persona, Claro. ¿sí? Entonces cada etapa del desarrollo tiene competencias, ¿sí? Exacto. Habilidades que que debería deberían, tener. a eso quería decir. Entonces, dentro de esas habilidades que debería tener, si además se suman algunas cuestiones que tienen que ver con lo sensorial, o con problemas del sueño o algunas otras dificultades, bueno, se tiene que también repensar cómo se va a encarar el tratamiento o el trabajo terapéutico. Ah, claro, o sea, podemos, según las características que tenga la persona, es cómo uno se trabaja, porque por ejemplo a nosotros nos pasó esto que vos decías, el sueño, a nosotros nos costó un montón esto de trabajar el sueño y no sabíamos cómo hacer, hasta que, bueno, ahí encontramos la solución a través de los profesionales. Claro. Pero, no sé, en una persona, en un niño por ahí capaz que es como más moldeable si se quiere, o menos complicado llegar, pero capaz un joven o un adulto ya eso ya es más complicado, no sé,
una persona que esté durmiendo y que sea sonámbulo, por ejemplo, o que aparezcan ahí como ciertos patrones, si se quiere, Sí. y a ella es como trabajar más profundo, más Bueno, complicado, en digamos. este caso, sobre el trastorno del sueño, digamos, se lo trabaja a nivel terapéutico, ¿sí? Si necesita medicación o alguna otra cuestión, bueno, están los profesionales Claro. médicos Sí. idóneos, ¿sí? Y ellos son los que por ahí nos dicen, porque a veces que si no duerme no significa que no puede hacer tratamiento psicopedagógico, porque son dos cosas diferentes. Ahí está. Uno tiene que ver con la autonomía, con la persona, y el otro es con aprender si puede o no. Está entonces en estas cuestiones de la dificultad en la alimentación, la dificultad en el sueño, bueno, eso lo ve la parte médica, Aparte ¿sí? médica. Ah, perfecto. ¿Me iba a preguntar algo? Sí. ¿Se te fue? Se me fue. Tiene una lista acá de... Lo que pasa es que La parte nosotros del queríamos sueño aprovechar un era, montón porque... influye, digamos, en un niño el sueño, la cantidad de horas al momento de trabajar. Nosotros lo contábamos cuando Reni era muy chiquita, que tenía esto de que no dormía no en las horas adecuadas, digamos, porque Luz nos decía, ¿duermen? Sí, le decía yo, pero se dormía a las 11 de la mañana, se levantaba a las 4 de la tarde. Iba a sus terapias de la mañana y estaba muy irritable, no se podía trabajar. Influye en eso, digamos. Influye, como a todos. Acá me parece que no hay una cuestión de que si tiene No, por el autismo o no diagnóstico, tiene digamos, autismo. No. el descanso es El importante. descanso es importante, el autocuidado es importante. Por eso digo, en las cuestiones del sueño hay profesionales justamente para trabajar esa cuestión, pero como todo, si uno o no se alimenta bien, o si no duerme, no descansa, y a veces no es productivo, depende también del trabajo, ¿no? Claro, claro. La otra situación que yo veo, que comparto, porque desde que la- en mi trabajo me pasa mucho, hay muchas personas que me preguntan eh, el entorno donde me muevo, escucho otros comentarios y yo le había preguntado lo mismo a Angie en su momento y yo quería también tu opinión en cuanto a los signos de alerta, Ujú. que son importantes, digamos, para ir a la consulta. Me pasó hace unos días, le digo, qué lindo tu nene, viste, un nene de aproximadamente 3 o 4 años. Y yo le saludo, me dice, no, él no, es así nomás, no te habla y no te presta atención. Lo que pasa es que la abuela como que le apaña mucho y le tiene todo el tiempo, él es así nomás. Y yo, viste, uno tiene el instinto de decirle, no es así. Claro. Desde tu mirada, mi pregunta es eso, estos signos de alertas para mí, de lo que yo fui Ujú. aprendiendo, ¿no? Cuanto más tiempo pasa es más, no es bueno, digamos, es decir, un niño de 3 o 4 años que no te responda el nombre, que no hable directamente, que esté mirando la pared, digamos, no es esto de, no, él es así nomás, o sea, Claro, es pero importante la consulta, digamos. siempre es importante, por eso digo, pero también es lo que por ahí yo hoy te comentaba. Pueden pesquisar los pediatras, pero también tiene que ver si la familia considera que eso es un indicador o no, porque Claro. la familia después se da cuenta. Cuando por ahí alguien, Te un llaman de la médico, escuela. exacto, o se van manifestando, entonces ahí la familia toma, pero no siempre la familia está, eh, digamos, teniendo en cuenta lo que vos ves, digamos, ¿no? Sí. Para eso es parte de la vida De la vida cotidiana. cotidiana. O si habla más tarde, yo hablé, entonces el papá te dice, yo hablé a los 5, entonces él habla. Bueno, pero si tengo en cuenta las pautas del desarrollo, hablar a los 5 años ya es un indicador, un desvío del desarrollo, Claro. entonces tengo que consultar con un fonoaudiólogo para que él me diga si está bien o no está Claro. bien. Claro. Claro, y por ahí sí, decirle, no decirle tiene autismo ni No, nada, ya sé. pero sí, No, yo no digo nada, ¿viste? sí. Lo que pasa es que, claro, es difícil porque uno, a ver, cuando uno está en este tema, me pasa a mí, que voy, por ahí estoy comiendo en un lugar y mi ojo, viste, como Ojo que clínico, ¿viste? va mirando y yo digo, no, estoy en un lugar con mi familia, pero es inevitable, ¿sí? Hay veces que no podemos con todo porque nos podemos equivocar, Sí. ¿sí? Sí. Entonces a lo mejor por ahí en ese momento puntual te pareció
quizás a lo mejor es un nene que funciona bien, que no tiene otras dificultades. Entonces, bueno, es todo un tema. Por eso cualquier duda que tenga la familia, siempre es importante consultar con la parte médica. Eh, desde el año pasado, bueno, hay un alto índice de niños diagnosticados con autismo, aumentó Eso te iba a considerablemente. preguntar. Eh, muchas niñas están siendo también diagnosticadas, que antes no, adolescentes, no tantos adultos, pero una gran parte en una franja etaria de entre 12 y 18 años, la mayor franja que yo evalúo de las niñas y que cuesta un montón, pero bueno, justamente en el secundario aparecen estos indicadores y, bueno, recién acá se comienza el trayecto diagnóstico. ¿Y por qué a veces se tarda tanto, digamos, en que el diagnóstico o la condición se haga visible? Porque por ahí los indicadores no siempre están visibles, Ah, bien. ¿sí? Porque tiene que ver con la capacidad de esa persona de adaptación. Y sobre todo en mujeres esto del camuflaje, digamos, Exactamente, que se nota más. que van copiando los modelos de la familia, van como buscando modelos para socialmente ser aceptadas en un lugar, copiar conductas, comportamientos, pero que en un momento determinado de su desarrollo no está el par que yo necesito, no hay esta interacción con el par, ¿sí? Porque siempre, bueno, Angie habrá hablado, ¿no? Pero los papás son figuras muy importantes, Sí. son sus figuras de apoyo en un proceso, en el desarrollo, ¿no? Pero después ya los papás pasan a un segundo lugar y son los referencias, los pares, los Claro. compañeros. Entonces Claro. cuando no está este intercambio en esto de vamos al cine, compartimos algo en la casa, salimos, y bueno, ahí hay un indicador algo. de que algo está pasando. No quiero decir que sea eso como digamos, un indicador sí o sí. No. Digo, doy un ejemplo porque por ahí es difícil entender la adolescencia en estos momentos que bueno, como que siguen ciertos patrones de conducta, digamos, y que muchas veces no son propios de las personas que tengan autismo. Claro. Y en esto, por ejemplo, la tecnología tiene mucho que ver en esto que vos decís, que hay un aumento en cuanto al autismo, es decir, el uso de pantallas, viste que eso te quita como relacionarte con la otra persona, eh, no sé, porque eso trae sedentarismo, yo ya no quiero salir a la calle, no voy a hacer deportes, voy Como a... que se confunden, digamos. Exacto. Claro, pero no que use el celular o que esté en mi casa encerrada o mire todo el día el celular es un indicador, para eso hay que evaluar. Está bueno, sí. Hay Sí, que es evaluar, el mensaje digamos. también que yo quiero que quede claro, ¿no? Claro, Porque siempre hay que evaluar, ¿sí? No podemos tener una sospecha, una idea de que algo puede ser, no, para eso estamos y están los profesionales médicos para evaluar y realmente poder decir si eso es un indicador o no del autismo. Lo que sí te digo es que en esto de las pantallas, el otro día también me habían consultado por el uso de pantalla, no hace bien a ninguna persona. claro, ¿Sí? Y en los niños pequeños, la dificultad son estos desafíos en el lenguaje, en la interacción social, que no le hace bien, digamos, Claro. ¿no? Pero que no tiene que ver lo relaciono directamente con el autismo. no, Las pantallas no son buenas para nadie. para nada. ¿Sí? Buen mensaje. Bueno, Excelente así mensaje. que bueno, no sé, cualquier duda de algún papá, alguna familia que necesiten saber un poco más, bueno, yo estoy también en las redes, tenemos un grupo re lindo de trabajo que se llama Sinergia, que le ponemos el corazón y bueno, pero también tengo mucha gente conocida, muy buenos profesionales que nos vamos comunicando, nos vamos orientando, sean de Resistencia, de Barranquera, de Fontana, de Cespeña, Perfecto. Esa información es muy buena. además, bueno, también soy parte de la comisión del Colegio de Profesionales de la Psicopedagogía del Chaco, así que nosotros hacemos redes de trabajo, ¿no? Y en esa Buenísimo. información
tratamos de unirnos todos. Buenísimo. Bueno. Entonces, puedes repetirle a la gente que ahí esto queda grabado, ¿no? ¿Dónde te encontramos en las redes En sociales? las redes sociales, mi ICTE está de licenciada Susana Aguirre y si no, en sinergia.resistencia. Perfecto. Bueno, podemos seguir No, sí, no hablando sé. de un montón de cosas. Se viene, Yo no tengo problema, la verdad que se viene a otro. mí, la verdad que me apasiona esto del trabajo terapéutico, me apasiona el trabajo con la familia, pero también hay cuestiones que dentro de lo terapéutico se escapan, como los procesos de inclusión. Sí. Hay muchas familias que no tienen la posibilidad de pagar las terapias, las obras sociales, o sea, entonces bueno, nuestro sistema de salud está un poco colapsado, ¿no? Pero bueno, cualquier sugerencia o cualquier orientación que quieran, yo no tengo problemas, me pueden contactar, mandar un mensajito. Y en eso nosotros somos testigos. Ahí Así está, que, sí. y este es el momento, ¿no? donde yo como papá te quiero agradecer porque en muchas situaciones, así como los otros profesionales que compartimos en común, así que bueno, que son colegas tuyos y amigos también, ¿no? Nos han ayudado siempre. Nosotros siempre que solicitamos ahí como una guía, vos estuviste, digamos, a la altura de las circunstancias, así que yo como papá te quiero agradecer un montón. También agradecerte que hayas venido a sumarte a esto de que nosotros estamos intentando visibilizar. Es algo que, que nos gusta hacer, que nos interpela el autismo de lleno, ¿no? Porque nosotros comenzamos sin ningún tipo de conocimiento y ahora encontramos un montón de gente muy buena, como vos, Gracias. como los otros profesionales Sí. que nos regalan tu tiempo, porque nosotros sabemos lo que sus actividades son como muy complicadas y sin embargo se dan el tiempo y para nosotros es muy valioso. Así que yo lo que te quiero pedir es un mensaje a la familia que te están viendo en este momento y que te van a ver en cuanto a tu área, ¿no? A esto de la evaluación de lo importante que es y que no debemos dejar pasar. Y no, a mí me parece que también dejar, digamos, como un mensaje de que las evaluaciones no son cualquier evaluación, cualquier estudio que uno se haga, siempre hay una cuestión ahí, ¿no? De qué va a pasar, de qué va a venir, digamos, ¿no? Es parte de un proceso, pero me parece que si uno lo posterga, el perjudicado es esa persona que no está recibiendo lo que está necesitando, ¿sí? Entonces cuesta más, no es que si viene una persona o es evaluada una persona con 16 años no podemos hacer Claro. nada, sino que hay que volver a pensar en este trabajo, se puede hacer, lleva más tiempo y como todo, cuando la persona se acostumbra a vivir de una manera y bueno, tenemos que volver a tener rutinas, armar, Claro. organizar, planificar, no es fácil, por eso cuesta un poco más, pero siempre consultar y tener en cuenta de que el profesional médico es por donde tenemos que entrar y es de alguna manera el que pone el broche al final frente a un diagnóstico, ¿no? Nosotros somos meros intermediarios. Facilitadores del abordaje de las personas. Qué bueno. ¿Tu despedida, Marieta? Yo te quiero agradecer. A Susi la conocí inflando globos en el primer evento que se hizo del 2 de abril y yo no sabía y nos pusimos a hablar de Renata y ella siempre fue parte del Team Reni, aunque nunca trabajó con Reni en sí. ¿Todavía? Pero ella, todavía. Pero ella siempre está presente, siempre está pensando en Reni. De hecho, en las vacaciones me mandaste unas actividades para que yo haga con Reni, así que te quiero agradecer por eso. Son muy importantes para nosotros. Gracias. Y el sábado 25 vamos a estar en el Domo del Centenario, cerrando el mes de abril. Sí. Junto a... Ya tengo mi remera. Por supuesto. Cómprenos una remerita Sí, para el evento. Los esperamos para encontrarnos. Sí, va a ser un encuentro lindo, digamos. Ojalá que ahí nos podamos encontrar todos. Así que la familia que nos están viendo, los esperamos ahí. Va a haber un evento lindo, va a haber caballitos para que paseen los nenes. Hay un montón de juegos, hay castillitos y todo. A las 17 horas vamos a estar ahí, de 16 a 16:30 a 19 horas aproximadamente. Vamos a estar en el playón
de estacionamiento en el ingreso al Domo del Centenario. Así que ahí va a estar Susi, así que el que queda ahí puede saludarle ahí, hacer unas preguntitas. ¿Sí? Sí, Así cómo que no. está bueno. Así que bueno, Así lo que esperamos a todos. Gracias. Nuevamente muchas gracias, a por el ustedes. espacio. Gracias, Eduardo, por manejar el programa hoy desde tu producción, tu despedida. Bueno, realmente un placer, Maripí, la licenciada Susana Aguirre, a vos, Leo, y por supuesto a la gente linda, lo espero mañana, a partir de las 20 horas con el programa La Voz del Jubilado. Van a estar el profesor Jorge Gómez de Tai Chi y el profesor Miguel Camacho de ajedrez para los adultos mayores. Así que lo espero mañana, si Dios quiere. Chao, chao.